Bienvenidos a este hermoso programa Quiero ser un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio Pibal de Colombia, donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores. Desde luego debemos empezar dándole gracias a Dios por la vida, por la salud y por esta oportunidad de encontrarnos en esta gran propuesta. Recordemos nuestra frase institucional: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Una frase que nos invita a preocuparnos por nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento interior, a entender que la lucha es con nosotros mismos y en ningún momento debemos o tenemos por qué estar pendientes de los demás. Entonces, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Este mes estamos hablando, recordemos, de una propuesta importantísima, y es el fortalecimiento de las familias chucureñas, y hemos venido tratando temas importantes como una crianza sin castigo, por una crianza sin castigo, y los mitos y verdades sobre el amor. Hoy vamos a hablar, para cerrar estos 3 programas, el cuarto será la síntesis de estos 3 programas. Hoy vamos a hablar con la doctora Doris Liliana Rodríguez Martínez, que es la trabajadora social de la Comisaría de Familia, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar, doctora Doris, entonces, de algunos tips importantes para resolver los conflictos en el hogar, y en una segunda sección hablaremos del trabajo infantil, que es un tema importantísimo también, porque lo conozcamos con nuestros televidentes. Entonces, ¿qué es un conflicto? Bueno, el conflicto hace referencia a una oposición de intereses. A veces lo vemos como algo negativo, como un problema, pero en sí es la diferencia de gustos, de deseos. Por ejemplo, que en la familia unos quieran ir el domingo a la piscina y los otros quieran ir a jugar fútbol. Entonces ahí se presenta un conflicto que es una oposición de intereses, diferente a lo que sería, por ejemplo, un hecho violento. Entonces, en nuestra realidad siempre vamos a encontrar conflictos porque somos distintos y esa es nuestra naturaleza. Entonces, la idea del día de hoy es cómo podemos hacer de esos conflictos algo positivo y no algo ya de un hecho violento donde se suscitan otras situaciones. Es importante resaltar que muchos de nosotros tenemos equivocado el concepto de conflicto, porque escuchamos conflicto y automáticamente creemos que es una pelea, y realmente no lo es así. Una pelea ya es un hecho violento, entonces un conflicto no es algo violento, es solamente un encuentro entre dos pensamientos distintos. Por ejemplo, que a mí me guste la carne y a la otra persona le guste comer todo vegetariano, ¿sí? Entonces, ahí hay un conflicto y eso no está mal. Bueno, lo que quiere decir que el conflicto en términos generales es bueno que exista, porque el conflicto lo que nos permite es ver las diferentes opiniones de las personas. Por ejemplo, en una familia, es bueno que exista el conflicto. Exactamente. El problema es cómo lo resolvemos, porque a veces estoy en contra de algo y cojo el golpe, la silla, y bueno, o lo que busco es imponer mi punto de vista sobre la otra persona. Exactamente, es imponer mi posición frente a los demás. Ahí ya empiezo generando un conflicto, un acto violento. Exactamente. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre un conflicto y un hecho violento, precisamente? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo de lo que sería un conflicto en la familia. Digamos que al papá le gustan las lentejas y a los niños no les gusta. Entonces ahí hay un conflicto. ¿Cómo se resolvería ese conflicto? De manera violenta. Entonces que el papá grite: es que ustedes tienen que comerse las lentejas porque sí. Entonces empieza con el grito, con la grosería, y de pronto les pega a los niños por no comerse las lentejas. Ahí ya hay un hecho violento. Entonces el conflicto es que no les gustan las lentejas,
que no hay un acuerdo entre eso, y el hecho violento es esa acción de golpes o de gritos, de insultos, por no estar de acuerdo con esa perspectiva. Por eso es muy importante entender ahí en qué consiste el conflicto. El conflicto no necesariamente es un rechazo a una actividad, ejemplo, el comer las lentejas, sino es de pronto una percepción del sabor de las lentejas, de cómo, de su forma, de su preparación, que podría hablarse y en buenos términos buscar el padre que el hijo entienda que la lenteja es muy nutritiva. Exacto, entonces ¿cómo lo resolveríamos de una manera pacífica ese conflicto? Entonces, o podría buscarse la forma que a los chicos les guste comer la lenteja, no sé, prepararla de otra manera, o darles a conocer las propiedades de las lentejas, ¿sí? O buscar otras alternativas. Y lo importante también es escuchar a los niños, entonces ustedes cómo les gustaría, o si las reemplazamos por otro tipo de comida que sea igual de nutritiva, ¿cierto? Entonces la idea es no siempre como tratar de imponer o de rechazar otros puntos de vista, sino también buscar alternativas para resolver las situaciones. Importantísimo es tener claro que el conflicto no es en sí un acto violento, el conflicto es esa oportunidad de expresar cada uno su punto de vista. Exacto. Y que lo que hay que tener es como esa sabiduría para poder resolver el conflicto de tal forma que haya como una igualdad, una equidad, ¿no? Exacto. Entonces, algunos tips que podríamos dar para resolver los conflictos es, primero, mirar a los ojos al momento de hablar. Porque si me están hablando y yo estoy mirando para otro lado, no estoy poniendo atención y ahí no estoy dando a conocer que quiero resolver el conflicto. Si a mí me están hablando y yo miro para otro lado, puedo claramente decir que eso es un acto violento. Ignorar a la persona, rechazar. Pues estoy diciendo que no me está, o sea, como que no me interesa lo que usted está diciendo. El acto violento no solamente es golpe, exacto, decíamos, también es una mala palabra, es una mala mirada, o es una falta de mirar, de atención a quien me está hablando. ¿Sí? Sí, exactamente. Por ejemplo, el tema de la ley de hielo, que es ignorar, eso también hace parte de una violencia psicológica. Sí, no solamente, no es necesario esa ofensa. ¿Cómo es la ley de hielo? ¿Qué consiste? Es como, o sea, no, usted me habla y como que no estoy escuchando, como que no me interesa, o sea, no existe para mí. Esa es la ley de hielo. Y es un tipo de violencia, un acto violento, exacto, silencioso, pero... O sea, ocasiona un tipo de violencia psicológica. Bueno, ¿cuál es el otro tip? ¿Mirar a los ojos? Sí, ese es uno al momento del diálogo, porque siempre nos dicen cómo resolver un conflicto a través del diálogo, pero no nos dicen cómo es ese diálogo. Entonces, el primero, mirar a los ojos. Segundo, no juzgar. Es que ustedes son unos niños cansones, que nada les gusta, es que no sé ni qué prepararles, etcétera. Ahí lo que estoy haciendo es juzgando y no estoy resolviendo el conflicto. O sea que ahí ese segundo tip es donde podemos poner en práctica nuestra frase: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Porque si yo juzgo y no me doy cuenta que de pronto el error lo tengo soy yo. Exacto, entonces no juzgar. Eso es supremamente importante al momento de resolver un conflicto. Lo tercero sería comprender y preguntar, no para debatir, porque a veces creemos que la forma de resolver el conflicto es debatiendo a ver quién gana, sino es preguntar para conocerle el punto de vista de la otra persona. Entonces, desde ahí tengamos en cuenta que las dos partes tienen la razón. Tanto usted como yo tenemos razón y cómo podemos mediar. Entonces, preguntar para comprender. Entonces, ¿y por qué no te gustan las lentejas? ¿Y qué es lo que no te gusta? ¿Es la sal, que le echo mucha sal, o es la salsa, etcétera? Entonces, es preguntar para saber por qué piensa de esa manera. Y escuchar. Y escuchar. Entonces, mirando a los ojos. Y también deben haber algunas condiciones. Por ejemplo, si el señor está bravo, está con una ira, pues no está en el momento de resolver un conflicto. Entonces, lo mejor es calmarse y irse, y cuando esté el momento
oportuno, entonces se puede resolver el conflicto. ¿Cómo influye en nuestra cultura en la violencia que vivimos en el hogar? Bueno, hay que partir de que la cultura en la que vivimos es una cultura donde justifica la violencia. Entonces hemos visto que la historia de la humanidad ha sido a través de guerra para conseguir algo. Entonces, guerra para adquirir un territorio, para adquirir materia prima, etcétera. Entonces, eso es lo que nos heredaron nuestros antepasados y eso lo seguimos haciendo. Y en la crianza, por ejemplo, para demostrar que yo amo a mi hijo, entonces le pego, etcétera. Entonces generamos, o sea, justificamos la violencia en la familia, en las mismas relaciones amorosas. Entonces es una cultura violenta y eso se refleja también en el hogar. Aquí hay un tema importantísimo relacionado con lo que tiene que ver con la cultura, y es que, por ejemplo, nosotros, los ciudadanos, elegimos unos administradores. Hay una ciudad que pues, nos vamos a reservar el nombre, en la cual su alcalde, en un acto de ira, nos dio un mal ejemplo, no solamente a los habitantes de esa ciudad, sino a los habitantes de Colombia, porque hoy las redes sociales automáticamente transmiten todo, y nos dio un mal ejemplo de violencia, y fue en un acto de ira golpeando a un concejal, que los concejales son la junta directiva del alcalde. Es un mal ejemplo. Exacto, entonces ahí en ese episodio podemos ver que el alcalde, en vez de buscar una forma de resolver el conflicto de manera pacífica, lo que hizo fue usar la violencia. Entonces vemos que también el hacer una figura representativa, lo que está generando es un ejemplo de que sí podemos usar la violencia en cualquier momento, porque a veces es buena. Ese es el mensaje que nos está diciendo. Pero lo más grave, doctora Doris, y lo estamos diciendo, ¿cómo influye la cultura en nuestros hogares en el tema de la violencia intrafamiliar? Lo más grave, pensaría yo, es escuchar de muchas personas que aplauden esa actitud del alcalde y se ponen felices por lo que hizo, cuando desde ningún punto de vista es aceptable la violencia intrafamiliar, o mejor dicho, los actos violentos. Nada, absolutamente nada justifica la violencia. Nada. Y nosotros desde pequeños, cuando los niños están pequeños, les enseñamos, le pegaron, no se deje, es que usted es bobo, es que usted es gallina, es que usted es cobarde. Entonces desde ahí le estamos diciendo, use la violencia porque también es necesaria, porque si no, no se deje. Ya lo vemos como una forma de defensa. Bueno, entonces repitamos rápidamente cuáles son los tips, las recomendaciones para solucionar nuestros conflictos sin la violencia intrafamiliar. Entonces, el primero, mirar a los ojos en un diálogo de no querer imponer, sino en un diálogo de que los dos ganemos. O sea, la idea es que tú ganas, yo gano. Segundo, no juzgar. Entonces, no usar palabras como es que usted no sirve para nada, es que todo lo que yo hago y usted desperdicia. Bueno, no juzguemos. Preguntar para comprender, para ver por qué piensa así, porque nosotros pensamos de una manera según cómo hemos vivido y lo que hemos aprendido. Entonces, preguntar para comprender. Esos son como algunos tips. También reconocer que la otra persona tiene la razón. Puede ser que no la veamos como que sea la verdad absoluta, pero hay que reconocer que tiene una razón y la ha forjado según las experiencias que ha tenido. Bueno, vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos. Vamos a hablar del trabajo infantil, que es un tema trascendental en este fortalecimiento de las familias chucureñas. Llegó el día, me voy de paseo, mi familia va donde yo voy. Si hay ahorros o poco dinero, yo me monto en el carro y me voy. Vacaciones o fin de semana, cerca de la ciudad donde estoy. A otro clima, tal vez a la playa, no me importa, a algún lado yo voy. Quiero pasear y conocer algún desierto. Con mis amigos voy volando al Amazonas. Voy al Caribe o para el eje cafetero. Si la descubres de Colombia te enamoras. Voy yo voy para mi pueblo. Voy yo voy, tengo alma de viajero. Voy yo, así tenga poco dinero,
qué vale la pena darle una oportunidad a la justicia? La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo Final de Paz. Aquí las víctimas están en el centro y participarán en todas las etapas del proceso. Aquí podrán relatar, en un ambiente seguro y de respeto, los graves crímenes sufridos en el conflicto armado. La JEP busca que los victimarios asuman la responsabilidad de lo que hicieron, digan la verdad, reparen el daño y garanticen que no repetirán sus crímenes. Sanemos juntos las heridas de la guerra. Démosle la oportunidad a la justicia. Doctora Doris, hablemos de un tema muy importante y es la Ley de Infancia y Adolescencia, que tiene intrínseca la corresponsabilidad, que es la responsabilidad de la sociedad, del Estado y de la familia. ¿Cómo actuar en caso uno como ciudadano ver que están maltratando o agrediendo, por ejemplo, a un niño o agrediéndose a una familia? En cualquier momento de maltrato, de alguna situación donde un niño sufra o tenga un peligro, lo más importante es como sociedad también ser responsables y denunciar en el momento. Por ejemplo, podemos denunciar ante la línea 141, que es la línea nacional del ICBF, en caso de maltrato o de que un niño esté en peligro. Entonces, marca 141 en el momento y será atendido el caso. Es de importancia que nosotros reconozcamos que somos responsables, tanto sociedad como familia y Estado, en la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un ciudadano nos preguntaba, ¿qué pasa si yo como ciudadano veo que hay un niño en peligro y no hago nada? Pues es la responsabilidad, como lo dice el Código de Infancia y Adolescencia. Igual si le llega a pasar al niño, somos cómplices porque no actuamos de la manera que deberíamos hacerlo. Bueno, 141, ese es un número que se marca, si yo marco de un celular así, 141. 141. Y si no, si ustedes tienen el número del cuadrante, pues llaman al cuadrante o llaman Policía de Infancia y Adolescencia, a la Comisaría de Familia, y se activa toda la ruta de atención integral para los menores de edad. Maltrato intrafamiliar no solamente es la violencia de golpes. Si nosotros vemos a una persona que tiene a un niño sometido a un maltrato, es decir, en las calles, por ejemplo, pidiendo plata, ¿eso es un tipo de maltrato? ¿Estamos obligados a denunciarlo? Claro que sí. Y está visto como una de las peores formas de trabajo infantil. Cuando vemos niños en la calle, en la mendicidad, hay que denunciarlo, porque él está corriendo peligro. En una calle, ¿cuántos peligros no hay? Y hay que estar pendientes de eso. Muy bien, entonces, no sabíamos, doctora Doris, muchas gracias. 141, tengamos muy presente los ciudadanos, la sociedad. Tenemos una responsabilidad fuerte, importantísima, y es proteger a los niños. Recordemos esa frase de Jesús, dejen que los niños vengan a mí, porque es que los niños son el futuro y todos tenemos esa obligación de cuidarlos y de protegerlos. Igual, pues si vemos una violencia intrafamiliar entre una pareja, sí, rápidamente la policía, ¿no? Exactamente, igual ellos también tienen su línea cuando es de tema de violencia hacia la mujer, que es 155. Entonces, si vemos casos de violencia intrafamiliar, también podemos usar esa línea. 155. Entonces, 141 para los niños, 155 en caso de violencia hacia la mujer. Nos falta un número. La violencia hacia los hombres. Pues igual podemos usar las líneas 155 de violencia intrafamiliar. Porque es una realidad. Entonces, si vemos que también una mujer le está pegando a un hombre, pues 155 para defenderlo. Vamos a hablar entonces, doctora Doris, de el trabajo infantil. Es un tema álgido, es un tema que genera mucha controversia porque las personas hemos interpretado mal este concepto de trabajo infantil. ¿Qué es trabajo infantil?
Bueno, el trabajo infantil es una de las acciones de maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes y se caracteriza por ser actividades donde gana o no gana dinero y donde pone en peligro su integridad física, emocional, psicológica. Para identificarlo podemos mirar la función que el niño o el adolescente realiza y en las horas que lo realiza. Digamos, un niño que se dedique a tender la cama en la casa, a barrer, a hacer labores normales de la casa, pues no es trabajo infantil siempre y cuando no exceda las 15 horas laborales, porque también las 15 horas en la semana. Porque puede ser que el niño se dedique solo a temas de servicio doméstico en la casa y no vaya a estudiar o no juegue, eso sería trabajo infantil. O sea, si esa acción excede las 15 horas semanales, es trabajo infantil. Si es menos a 15 horas en la semana, no es trabajo infantil. Si es una acción que pone en riesgo la vida del niño, digamos que coge la motosierra, el machete, etcétera, son acciones que ponen en peligro la vida del niño, entonces se puede considerar como trabajo infantil. Muy importante el primer ejemplo que usted coloca relacionado con que el niño ayude a hacer aseo. Pues ese es un tema, uno de los elementos de la disciplina, que es la organización o también la limpieza, y ahí sí es es importante dejarlo claro que eso para nada constituye trabajo infantil, sino que al contrario, lo que hace es formar personas de bien. Exacto, que el niño haga aseo en la casa, que él aporte a las labores domésticas normales de la casa, lavar la loza, eso no es trabajo infantil y son responsabilidades que ellos deben tener en la casa, porque si nosotros no les damos responsabilidades a ellos, pues cuando ellos estén grandes no van a ser capaces de asumir una responsabilidad. Eso nos lleva de trabajo infantil a trabajo en equipo, porque cuando los niños ayudan en la casa, se están formando y hacemos un equipo y las labores, Exacto, desde luego van a tener unos mejores resultados. Y también el apoyo del esposo a la esposa y a las labores de la casa. Exactamente. También vamos a dar a conocer algunas herramientas de cómo identificar lo que no es trabajo infantil. Por ejemplo, en el campo vemos que muchos niños están en esa etapa de formación y aprendizaje, entonces los llevamos, vamos todos en familia a sembrar. Eso no es trabajo infantil porque le estamos también enseñando y también son formas de integrar a la familia. O por ejemplo, que le enseñamos cositas del campo. Ahí no tiene que ver con trabajo infantil. Es trabajo infantil cuando son muchas horas a la semana, cuando pone en peligro su vida, por ejemplo, manejar 100 cabezas de ganado todos los días, pues eso pone en peligro la vida del niño, eso es trabajo infantil. Es importante tener en cuenta esos riesgos, no someter a los niños a riesgos en el campo, porque pues pone en peligro la vida de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de designar funciones en el campo que no vayan a poner en peligro la vida del menor. Bueno, en términos generales el trabajo infantil podríamos decir es cuando nosotros contratamos menores de edad, ¿sí? Y eso nos supera las 15 horas semanales. Todo menor tiene que tener una autorización para laborar. Exactamente. Los menores de 18 años y mayores de 15 años, o sea, entre 15 a 17, pueden trabajar con un permiso que sacan en la inspección de trabajo o en la comisaría de familia. ¿Y qué deben llevar para ese permiso? Que el niño debe estar estudiando. Debe llevar un certificado médico a nivel de un control en salud física de cómo está y se le deben brindar garantías de que va a trabajar en un horario cómodo, o sea, no se le va a poner a trabajar de manera explotada, ¿sí?
Y se mirarán las condiciones de trabajo, porque no cualquier trabajo pueden desarrollar los adolescentes menores de 18 años. Los menores de 14 años no pueden realizar ninguna acción a menos que sea deportiva, artística, que mi hijo le gusta cantar, entonces lo contrataron en un grupo. Él, claro, lo puede hacer, pero debe tener esa autorización, el tema de las horas, porque no puede interrumpir sus labores escolares. Entonces, los mayores de 15 años pueden trabajar, sí, con una autorización que da el Ministerio de Trabajo, la Comisaría de Familia. Si se llega a encontrar un menor sin esa autorización, se cierra el local. Por ejemplo, en un hotel, el niño no tiene, el adolescente no tiene autorización, se cierra el hotel. Entonces hay que estar pendientes, sacar la autorización y no contratar menores de edad. Es mejor no tener inconvenientes más adelante. ¿Cómo es en San Vicente de Chucurí este tema del trabajo infantil? Bueno, acá se ve mucho, es más que todo en el área rural, porque somos un municipio rural. Y en ocasiones realizan los chicos actividades que también los ponen en peligro la vida de ellos. Entonces es la recomendación para padres de familia estar pendientes de que sus hijos no realicen labores que pongan en riesgo la vida. Manejar una guadañadora pone en riesgo la vida del joven, se puede partir la cuchilla, se puede enterrar cualquier cosa. Entonces hay que ser también un poco exagerado. Bueno, si él coge este elemento, ¿qué le puede suceder? Hay que estar pendiente de eso y cuidarlos. Y para aprender a trabajar y demás, pues también tienen toda la vida. Entonces, los adolescentes están en ese proceso de aprender, de crecimiento, de desarrollo. Usted les puede dar unas herramientas, digamos a nivel del campo y esto, pero cosas que ya tengan que ver con trabajos pesados, dejémoslo para después de los 18 años. Por el momento, trabajos muy suaves, actividades muy suaves que ellos puedan realizar, y si es un trabajo, pues debe ser con autorización. Doctora Doris, el tiempo es corto y con este tercer programa terminamos nuestro primer segmento. El próximo es una síntesis que haremos sobre los 3 programas, pero regalémosle a nuestros televidentes un breve resumen de los temas que hemos venido tratando, como lo es el castigo físico, como lo es los mitos sobre el amor y finalmente este tema de cómo resolver los conflictos. Bueno, entonces para recordar, el castigo físico en sí genera unas consecuencias negativas y lo que nos da a entender es que necesitamos ocasionar un dolor para aprender algo, pero realmente es muy poco lo que se aprende a partir del castigo físico. Hay otras formas de educar y necesitamos de los castigos, pero no que sean físicos, que no se use la violencia de tipo física, ni verbal, ni emocional, ni psicológica. En el tema del amor romántico, lo que vimos en el anterior programa, estar muy pendiente de lo que ven nuestros niños y niñas en las novelas, en las películas, que ahí nos enseña mucho de ese amor de sometimiento y de sufrimiento, donde se combina el amor con el maltrato para enamorar, y que eso es una excelente combinación para manipular y para que muchas mujeres estén dentro de esos hogares maltratadores. Y para recordar, es muy importante que los conflictos los aprendamos a identificar en el momento y resolverlos ahí mismo. No dejar que después de 5 días resolver el conflicto, es en el momento, y usar el diálogo como la única forma eficaz para resolver cualquier situación. Y en el tema de trabajo infantil, voy a darles a conocer las 5 peores formas de trabajo infantil, que son: la primera es el tráfico, venta de niños y niñas, la servidumbre, la esclavitud, el tema de colocar a los niños en delincuencia o en actividades ilícitas de venta de estupefacientes.
actividades que pongan en peligro la vida de ellos, por ejemplo, la minería, la extracción de minerales, hace parte de esas peores formas de trabajo infantil. También la pornografía o esa industria de la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, son de las peores formas de trabajo infantil que hay que identificarlas y denunciarlas. 141. 141 ante la policía, ante la fiscalía, comisaría de familia o ante cualquier institución del Estado. Ustedes también pueden dar a conocer los casos, digamos, ante el rector del colegio, ante la profesora, ante Familias en Acción, etcétera. Cualquier institución tiene la obligación de activar la ruta de atención a los menores de edad. Bueno, muchísimas gracias, doctora Doris, muchas gracias a todos nuestros televidentes. Recuerden, antes de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro y reflexionar y tener siempre un corazón alegre y feliz. Que Dios los bendiga.